Por ejemplo, tendríamos que ubicar los aminoácidos de sitio catalítico o algunas regiones importantes para modificaciones post-traduccionales, etc. Sin embargo, ¿no?, esta visión completamente estructural, que parece un poco estática, en realidad ya ha sido analizada desde un punto de vista mucho más elaborado. Para eso hemos revisado un poco sobre las bases del plegamiento tridimensional. Recuerden, ese video es importante que lo vuelvan a revisar y también explicar esta ecuación de la termodinámica. El delta de G es igual a delta de H menos temperatura por delta de S. Pero viendo un poco más hacia cómo realmente se vería la complejidad proteica de un organismo, tendríamos que comenzar analizando ya a nivel probabilístico cómo se comportan esas moléculas dentro de un sistema tan confinado y a la vez tan caótico como por ejemplo el citoplasma. No es que una molécula esté acoplada a otra de manera ordenada, sino más bien están todas ellas dentro de un sistema tan confinado y a la vez tan caótico, que obviamente depende de la temperatura a la cual se esté llevando a cabo este proceso. Normalmente trabajamos ¿a qué temperatura? 37 grados centígrados. Esa es la temperatura estándar para un organismo como el ser humano. Pero ustedes obviamente van a explorar otros sistemas, como por ejemplo bacterias extremófilas, que viven a temperaturas por encima de 60 grados centígrados, 80 grados centígrados, o quizás de repente a menos temperatura. ¿Qué pasa si alguna vez se va a la Antártida y tienen que hacer algún estudio de potencial biotecnológico de esa región? Entonces de repente hay enzimas que están adaptadas a 0 grados centígrados, como ya hay también reportadas para microorganismos, inclusive para algunos copépodos y otros tipos de recursos que obviamente son importantes de aprovechar. Entonces, no solamente nos encasillemos a esa temperatura estándar del ser humano, sino hay que ampliar el rango para poder evaluar cómo se comportan estas moléculas dentro de estos sistemas. Y en particular las proteínas son las que vamos a tener que considerar en este aspecto. Pero algo importante es que no es que estamos trazando una trayectoria de la forma denaturada de la proteína a la forma nativa. O sea, eso sería lo ideal, que haya una sola forma en la cual las proteínas lleguen a su estado tridimensional activo y lleven a cabo su función. Sino que más bien, durante ese proceso van a haber muchas formas en las cuales las proteínas van a poder plegarse, desplegarse, adoptar diferentes alternativas, como en el video de alguna manera ya hemos visto. Entonces, esta forma en la cual las proteínas van a adquirir su estado nativo con menor energía libre se conoce como paradoja de Levington, y que básicamente sigue algunas reglas de la termodinámica asociado a cómo las proteínas van adquiriendo diferentes tipos de estructuras secundarias, láminas beta o alfa hélices, y finalmente cómo esas van a converger en un mismo estado que le vaya a permitir llevar a cabo su función. Entonces, este concepto de la paradoja de Levington se observa cuando analizamos el Protein Data Bank. Ya ustedes han de alguna manera explorado, han tenido que haber buscado alguna proteína semejante a la suya que tenga una estructura definida. Y esa estructura a lo largo de los años se han ido incrementando conforme más estudios tenemos sobre la disponibilidad de esas moléculas. Hay ciertas limitaciones, como por ejemplo la cantidad de proteína que se requiere para estos estudios, luego de que no todas pueden ser cristalizadas, y segundo, que no se puede contar con tanta facilidad con los equipos de este tipo, ¿no?, como son los difractómetros de rayos X. En nuestro país habrá a lo mucho contado con los dedos 2 o 3 equipos de naturaleza, y más se usa para la parte inorgánica, ¿no?, para el análisis de minerales. Para la parte proteica se requiere mayor potencia de los láseres para analizar esos cristales. Entonces, obviamente hay ciertas restricciones. Si alguna vez quisieran ustedes trabajar en esta área, tendrían que ir, por ejemplo, a Sao Paulo, en Brasil. Hay un laboratorio nacional de luz sincrotón en Campiñas, que es muy mencionado porque tienen todas las instalaciones. Prácticamente es una mini ciudad dentro del estado de Sao Paulo que tiene las facilidades para estudiar proteínas a este nivel. Luego, también, por ejemplo, el sur, en Santiago, tienen un área especializada de este tipo de criomicroscopía electrónica, y así distribuidos muy pocos en Sudamérica. Ya en las partes de Norteamérica, Europa, hay más de ese tipo de facilidades. Entonces sería bueno que en algún momento, creo que su universidad financie pasantías
quieren hacer también tesis, pueden ustedes contactarse con esos investigadores y hacer al menos una visita en unos 15 días. Sería muy interesante para complementar ya algún estudio que tengan aquí desarrollado. Ahora, con esa perspectiva, el análisis a nivel de las simulaciones de las proteínas es sumamente interesante de analizar. Tenemos no que las proteínas estén una al costado de otra de manera ordenada, miren cómo estaría el citoplasma de una forma bastante particular, ¿no? Y cómo estas simulaciones nos van a ayudar a entender ya la perspectiva de la biología de sistemas, que es algo que tiene que ver de manera complementaria en el siguiente ciclo, para saber exactamente cuántas moléculas de cada tipo están presentes en un sistema celular y a partir de ahí poder, por ejemplo, establecer un modelo matemático, simular el proceso, cómo es que un sustrato se convierte en un producto, cuántas enzimas participan en ese proceso y finalmente cómo podemos matematizar este proceso para llevarlo a un escalamiento mayor. Entonces, de por sí ya se sabe para cada tipo de enzima, de las rutas más importantes, cuál es su peso molecular y cuántas unidades de cada enzima existen, de tal manera que podamos plantear a nivel matemático la ruta correcta que nos permita ir desde el sustrato inicial, por ejemplo, cuando la bacteria incorpora glucosa a su citoplasma, hasta la producción de biomasa o energía. Pero algo más interesante que esto, ¿no?, que es la descripción de todos los componentes, es saber cómo manipular ese metabolismo. ¿Qué pasa si ustedes quieren más bien que la bacteria, en lugar de producir biomasa, produzca algún metabolito secundario? Tendría que mutar o noquear alguna enzima en particular que derive esa ruta de la biomasa y más bien la derive a alguna ruta metabólica secundaria. Con eso podríamos saber claramente cuál es el destino inicial de cada uno de estos componentes dentro del sistema. Y las simulaciones a ese nivel pueden ser bastante interesantes. Es decir, podemos, por ejemplo, revisar cuáles son esas formas en las cuales las moléculas comienzan a distribuirse dentro de un sistema, pero obviamente para su simulación se requiere de un cierto nivel computacional, como ya hemos comentado. No se pueden hacer necesariamente computadoras de escritorio por la gran cantidad de memoria interna que se requiere, tanto a nivel de la CPU como de la GPU, la unidad de procesos gráficos. Entonces, estos sistemas, miren, pueden ser tan complejos, pero si analizamos organismos claves, y en ese sentido tenemos que ir hacia el concepto mínimo de un genoma, podremos utilizar una bacteria altamente conocida como Mycoplasma genital. Esta bacteria es muy interesante porque ha perdido a lo largo de su evolución muchas rutas metabólicas que de alguna manera no son imprescindibles para poder hablar del concepto de vida. Esta bacteria vive dentro de otra célula eucariota. Entonces, si vive dentro de otra célula eucariota, ya no requiere pues una pared celular. ¿Para qué necesitaría una pared? Ya no requiere de un flagelo, ni de apéndices que permitan movilizarse de un lugar a otro. Ya no requeriría un mecanismo de transporte de nutrientes tan selectivo, sino simplemente por difusión, a través de su membrana, entrarían y saldrían todos esos componentes nutritivos. Lo que sí tendría como mínimo sería la maquinaria necesaria para replicar su ADN, o la maquinaria para la síntesis de su proteína. Esto sí sería lo mínimo indispensable que toda célula necesite para poder sobrevivir. Entonces, frente a eso, pues se puede analizar todo el complejo caótico de su sistema intracelular y se pueden hacer algún tipo de predicciones. La pregunta es, ¿dónde se puede hacer este tipo de ensayo? ¿A qué instituciones tendrían esta capacidad, ya no experimental, sino a nivel de predicción? Este trabajo, por ejemplo, fue llevado a cabo por este grupo del Instituto Nikkei en Japón, en Tokio, que ha sido de los pocos que se han dedicado al desarrollo de supercomputadoras, justamente para abordar el tema de las simulaciones computacionales. Y así en diferentes partes del mundo ustedes van a ver espacios donde se puede desarrollar ese tipo de complejos. Aquí, por ejemplo, en nuestro Perú, hubo una muy buena intención de desarrollar un centro de computación avanzada en la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, al sur. Se adquirió todo un edificio del tamaño de este pabellón para administrar una supercomputadora. ¿Cuál era el objetivo?
analizar cambio climático, y también se utilizó una sola vez para poder predecir las proteínas del SARS-CoV-2, pero se utilizó una sola vez. ¿Saben por qué? Porque no contaban con el gran consumo de energía que necesitaba ese equipo. Se preocuparon de comprar la computadora, pero no de la fuente energética y el mantenimiento respectivo. Se está ahí como un elefante blanco. El otro grupo que sí logró al menos mantener ese tipo de desarrollo es el Instituto de Investigaciones en la Amazonía del Perú, el IAP, que está en Iquitos. Si ustedes alguna vez van a Iquitos, aparte de visitar los lugares turísticos, pueden ir a ese instituto y tienen una supercomputadora llamada Manatí, donde han puesto ese nombre. Y es una de las pocas que está funcionando. El problema es que las tormentas eléctricas y el propio clima complejo de la selva peruana hace que a veces se pierda la señal de internet. Y el Wi-Fi no es suficiente para que funcione esa supercomputadora, necesita una línea de fibra óptica. También, a pesar de eso, a pesar de las dificultades climatológicas y todo, los investigadores siempre estamos detrás de ensayos que nos puedan ayudar a este tipo de trabajo experimental. Entonces, hay que seguir más remando contra la corriente para poder encontrar algún tipo de respuesta a este tipo de ensayos. Entonces, ¿para qué nos sirve esta parte de la diplomática estructural? Ustedes dirán, podemos copiar, pegar, sacar algún resultado. Obviamente eso al final tiene que trabajarse en código, usando Python, usando R, ya un poco más elaborado. Pero todo sigue el mismo flujo, ¿no? O sea, ustedes están partiendo de la secuencia primaria y se supone que ya tienen todos sus modelos 3D. Los 8 grupos ya han colocado la secuencia en el servidor del Swiss Model, que les expliqué la semana pasada, y todos ya tienen un modelo 3D de su proteína. Entonces, ¿para qué van a utilizar ese modelo? Obviamente sirve para confirmar los datos que se pueden obtener a nivel experimental. A veces no es tan fácil modelar una proteína a nivel 3D, por eso es que se opta por solamente modelar una parte o algún dominio, y luego se ensambla todo, pero a veces esa visión no es la correcta. También es importante saber cómo podemos a partir de ese modelo realizar una validación. Es decir, ¿será realmente ese modelo correcto para poder tomar alguna decisión posterior? Ahí es donde se aplica el llamado plot de Ramachandran, que explicamos la semana pasada, para saber si el modelo es correcto o no. Y a partir de ahí saber cuáles son esas relaciones estructurales y funcionales que las proteínas deben tener. Pero algo más allá, y eso es parte seguro de la perspectiva que ustedes tienen como biotecnólogos, es el poder modificar la capacidad de esas moléculas para añadirles alguna característica funcional. Una importante, por ejemplo, sería saber si esa proteína puede soportar temperaturas elevadas. ¿Qué pasa si a nivel de laboratorio encuentran justamente una enzima capaz de degradar plástico, aislar alguna bacteria del ambiente? Pero cuando quieren llevarla a un bioreactor, ya esas características de pH extremo, temperatura extrema, ¿sí?, agitación, hacen que se denaturen. Entonces, ¿cómo podemos saltar ese paso, hacer que la proteína evolucione en el laboratorio para dirigirla justamente a esas características? Tendríamos que hablar de la mutagénesis dirigida, sabiendo qué aminoácidos reemplazar en posiciones particulares y poder hablar del diseño proteínico. En algunos casos se comienza de cero, desde ningún tipo de información, y a partir de ahí se pueden ensamblar una proteína novedosa. Pero el detalle primero parte de una base o de un armazón, que sería la proteína nativa. Y a partir de ahí, por ejemplo, introducir qué tipo de aminoácidos, cisteínas, por ejemplo, para formar qué enlace covalente, puentes disulfuros. Obviamente no podemos agregar 10 puentes disulfuros porque si no la molécula sería totalmente rígida. Hay que saber qué número agregar y en qué posición. Pero para eso entonces tenemos que tener el modelo 3D apropiado y a partir de ahí hacer los reemplazos correctos. Ahora, para poder llegar a este nivel de comprensión, tendríamos que pasar por toda una serie de experimentos in silico,
de los cuales ustedes ya han iniciado la semana pasada, que es el modelamiento por homología. Es decir, tomando como plantilla una proteína ya conocida a nivel estructural, por la homología de su secuencia de aminoácidos podríamos saber la estructura de nuestra proteína en cuestión. Pero, ¿qué pasa si esa homología no es lo suficientemente alta? Es decir, lo mínimo que necesitamos es un 30% de similitud. Pero si esa similitud es muy baja, ¿a qué tendríamos que recurrir? Ya no nos sirve la homología, tendríamos que recurrir a la forma en la cual esa proteína se escribe. Entonces, ahí habría una diferencia sustancial en su secuencia de aminoácidos, pero habría una convergencia a nivel del plegamiento tridimensional. El mismo número de alfa hélices, el mismo número de láminas. Y nuestro límite, ya raspando la homología, es del 15%. ¿Qué pasa si aún así no encontramos un modelo apropiado y nadie se parece a nuestra proteína ni siquiera en un 15%? Tendríamos que recurrir al reconocimiento de cero. Es decir, tomando solamente la secuencia de aminoácidos y predecir las estructuras que se puedan a partir de esa secuencia. Lo cual es un poco más complicado porque se generan una gran variedad de estructuras y habría que filtrar cada una de ellas para saber si es correcto o no. Y dentro de los programas de modelamiento, de visualización, estamos utilizando, para empezar, SwissModel, que es básicamente una plataforma web. Pero si queremos ya trabajar a un nivel más preciso, tendríamos que utilizar, por ejemplo, Model, que trabaja ya utilizando código Python. Pero eso lo vamos a comentar más adelante. Entonces, para poder predecir la estructura 3D de la proteína, si tenemos suerte, podemos utilizar la homología, como ya hemos mencionado. Encontrar justo un molde que nos ayude para ese fin. Si no tenemos suerte, tendríamos que comenzar por todas las estructuras posibles que la proteína pueda adquirir a nivel 3D. Ahí seguimos reglas físico-químicas. Lo hidrofóbico con hidrofóbico, lo hidrofílico con hidrofílico, los aminoácidos de carga positiva con los de carga negativa, etc. Pero eso abre muchas posibilidades de estructuras 3D. Si tenemos algo de suerte, tendríamos que utilizar el reconocimiento de patrones de plegamiento. Pero en ese sentido, miren, la idea es que, tomando como cuenta este porcentaje de similitud, podríamos plantear algún tipo de procedimiento ya un poco más selectivo y refinado para poder llegar justamente a la estructura final de la proteína. Por eso es que tenemos que conocer ciertas reglas. O sea, no es solamente copiar y pegar la secuencia y ver lo que sale. ¿Sí? Tenemos que entender, como en el video inicial, cuánto tiempo le toma a una proteína plegarse y qué regiones son las más importantes para ese fin. Para empezar, ¿en qué escala de tiempo estamos trabajando? Nanosegundos. Nosotros en el rango de los nanosegundos podemos explorar las distintas conformaciones que tiene una proteína, producto, por ejemplo, de cambios en la temperatura, en la presión, etc. Pero para llegar a un análisis de un nanosegundo, ¿se podrá utilizar una computadora de escritorio convencional? No. Sí se puede. Pero ahí se corre el riesgo de que su disco duro se quede. Estamos hablando pues de un proceso que puede durar por lo menos un día completo. Ahora, el video que ustedes han visto al inicio del curso, en la escala del tiempo es de milisegundos. ¿Cuántas veces más que un nanosegundo? 10 a la... 1 millón de veces más de información. Entonces, obviamente, para esos fines no podríamos ni siquiera iniciar la simulación en una computadora de escritorio. Entonces, se cuentan esas limitaciones para el caso de estos análisis. Entonces, la historia detrás de estos procesos parte del año 2005, donde la empresa IBM, luego fue adquirida por Lenovo, por el Lenovo IBM, lanza su primera supercomputadora llamada Blue Gene, en la cual introduce un término más avanzado que la memoria RAM que ustedes conocen, que es el FLOP o el petaflop. Y el petaflop es un nivel mucho más sofisticado de análisis y procesamiento de datos que involucra tanto a la CPU como a la GPU. A veces muchos
Usualmente trabajamos con la CPU para cosas de escritorio, pero hay una serie de comandos adicionales para poder activar la memoria oculta que ustedes tienen en su CPU. Pero ahí corren el riesgo de abrir la caja de Pandora y nunca vamos a volver a cerrar. Entonces tengan cuidado si quieren manipular su computadora a ese nivel. Leo. Sobre todo los que tienen computadora gaming. Leo. ¿Ya? Entonces, este nuevo parámetro de operaciones de comas flotantes por segundo lleva ya a su máxima expresión ese tipo de análisis, utilizando, por ejemplo, memorias RAM de 288 terabytes. ¿Sí? ¿Cuál es la memoria RAM de su computadora? 500 ¿Y en qué escala? gigas. La RAM. No el disco duro. 8 Gigabytes. La memoria RAM está en megabytes. La capacidad del disco duro puede estar hasta en teras, pero la memoria RAM está todavía en teras. Eso está en qué escala? En terabytes de memoria RAM. Para el año 2005, que estamos hablando de hace casi 20 años, ¿sí? Esta era la supercomputadora con la que inició toda esta carrera de la simulación. Ahí sí no se la Luego de esto, pasaron 3 años, no, ni siquiera 3 años, al año siguiente, el Instituto Riquet, del cual les hablé hace un momento, que está en Tokio, Japón, lanza su supercomputadora MD Grade 3, que significa Molecular Dynamics Gravity Pi, que en términos generales es 3 veces más veloz que la Blue Gene que lanzó IBM un año antes. Entonces, miren, ahí comienza la carrera armamentista, entre comillas, de las supercomputadoras entre Estados Unidos y Japón.